siente falta de aire, ¿ya? Entonces ahí, cuando hay mucha falta de aire, entonces le permitimos al paciente que se siente al borde de la cama, toda la noche a veces permanece el paciente así, hasta que ya no soporta, muchas veces el médico considera que debe intubar, ¿ya? Bien, ya el paciente, digamos, se ha puesto mejor y lo retiramos. Desde luego que le vamos a... ¿Qué le tenemos que decir? Voy a ponerle champán, aunque sea. Licenciada, una consulta. ¿Le puede porque vi una película que llegó Y le ponemos, por ejemplo, esas son películas, ¿ya? Cuando el paciente está bastante delicado, el ventilador le da oxígeno al 100% cuando el paciente lo requiere, y después vamos bajando de acuerdo a la gasometría, a la saturación que tiene de oxígeno. Nos va a avisar en los monitores. Saturación, normalmente nosotros ahora con esta máscara debemos tener 99, 98. Nuestra saturación por el oxígeno que ingresa a nuestros pulmones es 100% después, ¿ya? Bien, ponemos entonces, ya mejorado nuestro paciente San Paolo, San Paulina. San Paulina. Siempre hubo, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es colocarle, después que ya ha salido y ha mejorado, le coloco la bigotera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que mi paciente no esté en... Pie diabético. Pie diabético. Y mira su talón igual. Su talón es úlcera por escrito y su dedo es pie diabético. De esta manera nuestro paciente no va a estar incierto, no va a estar pasando como por ejemplo cuando pasamos esta forma por arriba, ¿ya? Si le ponemos de esta forma, el paciente al rato que le ponemos está con la, en vez de que la bigotera está dentro de sus narices, está en su ojo o está debajo de su cuello. Pero si se le saca más correctamente, como aquí le ponen, ¿no? Micropore por detrás de sus orejitas, ¿ya? Entonces agarramos, colocamos, ganamos la idea. Yo creía que era bien largo esa bigotera, o sea, hacia adentro. Hay unas que son larguitas. Hay unas que son larguitas, como para narizón. Entonces el paciente siente comodidad de comer. En cambio, cuando lo tiene acá, se está viniendo por acá, se está viniendo por allá. Así el paciente tranquilamente lo sentamos, y viene y se sienta, ¿no? Y el paciente puede comer, no está atento a que se está cayendo, nada, ¿ya? Choco, ¿no? Choca, abuela. ¿Ya? Su mirada es muy fija. Esa es una forma de colocar el oxígeno a través de las bigoteras, ¿ya? Saturación de oxígeno, que es lo que nos va a dar la oximetría. Entonces, cuando veamos que está 99%, no necesita oxígeno. Tenemos que fijarnos las partes periféricas, que son el llenado de los dedos. Dos segundos. ¿Qué es la cianosis? Color azulado de la piel por falta de oxígeno. Normalmente falta de oxígeno va a estar a veces azul la boca, las partes periféricas, pero si ya está totalmente azul, está muriendo de letal, ¿ya? En ese caso vamos a necesitar, lamentablemente no tenemos muchos recursos en este laboratorio, no sé dónde andan sus cosas, por si acaso, ¿ya? Necesitamos un tubo endotraqueal. Si el paciente se llegara a morder de casualidad, tiende a no querer ponerse nada, ¿ya? Eso se llama baja lengua, ¿ya? Entonces lo primero que aprendemos es que el baja lengua nos ayuda a que el paciente no se vaya a morder. Ponemos de esta forma, ¿ya? Nos metemos, hay uno más chiquito, creo.
Yo pensé que era el palito ese. Entonces colocamos esta forma, siempre con el piquito hacia arriba y con mucha delicadeza, pues vamos a voltear, como dice su compañero, y lo introducimos hasta el centro, hasta el fondo. Esto que está adelante no le permite morder, porque es una cosita dura que tiene, ¿ya? Entonces podemos amarrar también el baja lengua, ya me está haciendo hablar, el tubo de mayo, podemos amarrarlo alrededor del cuello para que no lo bote con la lengua, ¿ya? Entonces esto va a ayudarle a que el paciente, por ejemplo, en caso de tétanos, tiende a morderse la lengua. Entonces se coloca el tubo, le colocan un tubo endotraqueal y le colocamos el tubo de mayo para que no lo muerda el tubo endotraqueal. Porque él involuntariamente, el tetánico, muerde el tubo endotraqueal, ¿ya? Entonces para evitar eso se coloca al ladito del tubo el baja lengua otra vez. De mayo. Tubo de mayo. Tubo de mayo, ¿ves? Yo decía, baja lengua no era el palito ese. No es el palito. Es el Tubo de marzo. de mayo. Depresor. Bueno, tubo de marzo. Aquí estamos en marzo. Ya sabemos cómo debemos. A ver, bájenme los ambos, porque este ambos no me gusta. Tiene un reservorio para cuando el paciente respira, ¿ya? Quiere decir que con este reservorio es con el cual el paciente ya no tiene huecos grandes. Así le ayuda a concentrar la cantidad de oxígeno en el reservorio. Colocamos a nuestro paciente, ya hemos dicho, tenemos que tener el humidificador, y la concentración de oxígeno permitido por nosotros es 3 litros, ¿ya? El médico nos tiene que indicar subirle o bajarle, ¿de acuerdo? Nosotras apenas llega nuestro paciente podemos poner 3 libras solamente. Nuestro paciente debe estar semi sentado o sentado totalmente, porque no, los pulmones son los que están averiados en este caso, no le permiten respirar bien. Entonces el paciente va a estar cianótico normalmente o por lo menos agitado. Va a presentar una respiración de 28, 30, hasta 32, 40 inclusive, que eso no es normal. En un niño, ¿cuánto es? En un bebé recién nacido, 60 es su respiración. Entonces no nos vamos a asustar de él, pero si ya tiene 25, 30 de respiración, ¿será que nos vamos a asustar? Sí, ¿no es verdad? Bien. Bueno, no hemos traído nuestra campana, estaba... Ya está todo destartalado. Esto no tiene que estar aquí, tiene que estar en este. Este tiene que estar en su lugar. Forma de poner oxígeno seco. Quiere decir que no necesitamos en un humidificador. ¿Ya? En una emergencia no lleva el humidificador por si acaso. Las ambulancias directamente vienen, porque no es una... Esta también es bigotera. El alargador del oxígeno no hay sentido. Todo debe ser un desastre está. Bigotera. No necesitamos en este caso, si estamos de emergencia, va la ambulancia con el paciente. Este alargador va acá. ¿Ya? Ay, perdón. Y colocamos la mascarilla. Siempre mentón, nariz, ¿ya? Entonces colocamos al paciente, ya les hemos dicho, como respiramos nosotros, tenemos que hacer nuestro procedimiento, ¿ya? Si el paciente, ¿cuántas ventilaciones le damos? Cuando está queriendo hacer paro. ¿Cuántas ventilaciones por la boca le damos? Es lo mismo esto. 5 dice Dania. ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
3 ventilaciones, 1, 2, 3. ¿Cuántas compresiones? 2, ¿Cuántas 4. compresiones tengo que hacer? 5. 30 compresiones, jóvenes, Estamos mal. ¿no? 30 compresiones. Entonces voy haciendo con mi mano. Agarro, ¿dónde tengo que hacer? En la zona de epigastrio. En el apéndice sifoide. Entonces agarro y mi mano tiene que aprender porque O sea, la aquí, colita del esternón. donde el apéndice está la punta del Esternón. apex, que se llama el corazón. ¿Ya? Entonces una persona está haciendo las insuflaciones, termina de hacer y la otra persona hace La compresión. las compresiones cuando hay un paro cardiorrespiratorio. Para eso es el RDP. AMPU, ¿de acuerdo? O para cuando mi paciente está cianótico y el médico no aparece, pero no está en paro, ¿ya? Entonces le doy bastante oxígeno como para que mi paciente pues mejore, ¿ya? ¿Ok? Bueno. No, es así como esta, cerrada tiene que ser. Ya No de hay. la misma forma. Fíjense cuán chiquitito es el pulmón del bebé. Quiere decir que el pulmón nuestro es de este tamaño. Y este pulmoncito apenas tenemos para hacer como si estuviéramos haciendo con el dedito las compresiones, ¿no? En un bebé pequeño, pásenme un bebé pequeño. Un bebé. Esta mascarilla tamaño familiar, Ajá. ¿no? Toda ¿Es su correcto carita. o no es correcto? No. No. Fíjense, toda la mascarilla le tapa la cara, pues, ¿no? Por eso es que todo para los niños es también pequeño como ellos. Toda su carita. Por eso no le entra siquiera. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es lentamente, ¿ya? Hacer lo que se llama la compresión. Hacemos el ambuceo. Esta gomita es mucho más fácil de manejar, ¿ya? Hacemos 3 lo mismo y hacemos ¿cuántas compresiones? Solamente con el dedito o agarramos de esta forma, ¿ya? Entonces hacemos 1, 2, 15 compresiones hacemos por si acaso. Niña, 15 niñas, 30 grandes, la mitad. Y vamos haciendo las compresiones muy lentamente. Podemos romper las costillitas del niñito, ¿no? Cuando hacemos esta compresión porque son frágiles, ¿ya? Entonces volvemos a hacer lo que se llama la Insuflaciones. insuflación. 2, 3. Tenemos que tener mucha paciencia con la insuflación, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Ok. ¿Hemos entendido? Sí. Muy bien, ahora devuélvanme el procedimiento. En especial que antes se utilizaba cuando el paciente, por ejemplo, se ponía bastante delicado. Y ya no se utiliza más porque es muy traumático, ¿no? Entonces, por esa razón es que está solamente para muestra, ¿ya? ¿Para qué? Entonces esto entraba, ¿no? Imagínense, eso se saca desde A la boca. por la boca. Entonces miren cuánto tenía que insuflarse adentro del paciente. Hasta ahí entraba. Aquí entra el ambú, póngale el ambú grande. Esto es cuando el paciente hace Ponelo. lo que se llama una fístula traqueobronquial. Fístula traqueal. Esófago bronquial. Ya, hasta ahí llega, se insufla esto con una jeringa. Ahora insufla. Entonces entraba el aire, ya, y nosotras metíamos aire para que se quede dentro, para que tape, diríamos, tanto la fístula, porque esofágica y traqueal. Ya no se utiliza esto, es muy cruento, muy cruel, muy grueso. ¿No? Horrible. Dice, ¿eso se insertaba sin anestesia, sin nada? ¿O No, normal? nada se inserta sin anestesia. Eso es sin anestesia, ni tampoco el Y tubo. esto, ¿y ahora qué se utiliza en vez de esto? Más Se delgadito. utiliza el tubo endotraqueal, no hay acá. Pero no es tan grueso. No es tan grueso.
Parece una oreja. Sí, pues Una oreja parece, ¿no ves? Ajá. Ya, vamos a Sí. poner todo en su lugar.